Muy buenos días, queridos alumnos del primer curso. Les saluda el profe Juan. Esta mañana vamos a estar trabajando con estadística. Nuestro tema, mediana para datos agrupados. Entonces, vemos la capacidad, dice, analiza características de una población objeto de estudio a través del cálculo de medidas de posición y de dispersión de datos agrupados y no agrupados. Nuestros indicadores primeramente demuestra interés en el cálculo de la mediana de datos agrupados en situaciones planteadas. Aplica fórmula de mediana de datos agrupados en situaciones dadas. Conoce la forma de cálculo de la mediana de datos agrupados en situaciones dadas. Ciertamente, cada docente se encargará de agregar más indicadores de acuerdo a su realidad institucional. Bien, vamos a la información básica donde nos dice cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados, ya que en la clase anterior estábamos ya iniciando con esta unidad, ¿verdad? Prácticamente ya conocemos lo que es la medida de tendencia central, son valores centrales de los datos, en los cuales hemos mencionado la media, la mediana y la moda. Recordemos que los parámetros de centralización dan un valor lo más representativo posible de todos los valores observados, que no sea, por tanto, ni de los más bajos ni de los más altos. Son valores numéricos que nos informan el nivel general medio de los datos que se están ordenando o procesando. Esta sería la definición de medida de tendencia central, y esto también nos da una idea del valor alrededor del cual se concentran los mismos. En otra palabra, nos indica en torno a qué se distribuyen los datos obtenidos. Entre los parámetros de centralización, también llamados medida de tendencia central o de centralización o de posición central, tres son los más destacables. Ya hemos mencionado al inicio que son la media, la mediana y la moda. En la clase anterior estamos trabajando justamente con la media, ¿sí? Entonces seguimos. Esta vez vamos a trabajar con la mediana. En este apartado estudiaremos una de estas medidas de tendencia central, específicamente la mediana, que junto con otras medidas se utilizan para describir y establecer comparaciones cuantitativas entre distribuciones de frecuencia. Entonces definimos a la mediana como el valor central de un conjunto ordenado de datos. Bien, esta sería la ecuación que vamos a estar utilizando para poder calcular la mediana. Entonces la mediana es representada por la letra M mayúscula y E, donde la ecuación está dada como límite inferior de la mediana más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada sobre la frecuencia por sería el tamaño ancho de intervalo de clase que contiene a la mediana. Entonces en esta parte nos define todo, ¿verdad? L sub i es el límite inferior del intervalo de clase que contiene a la mediana. N es el número de datos o la cantidad total de datos. La frecuencia acumulada es la frecuencia FAC, ¿verdad? La frecuencia acumulada del intervalo de clase anterior a la que contiene a la mediana. Y F sería la frecuencia. Podemos visualizar en esta parte. Y C ya mencionamos que es el tamaño o ancho intervalo de clase. Vamos a la actividad de inicio. Dice en esta parte las edades de 80 trabajadores de una empresa se representa en la siguiente tabla. Acá tenemos número de intervalo, este sería intervalo de clase, entonces este tiene 5 intervalos de clase. Este serían los límites del primer intervalo de clase, este sería los límites o intervalo de clase del segundo intervalo, y esto representa la frecuencia absoluta, ¿sí? Y n, que es la suma de la frecuencia absoluta, entonces es 80, en este caso el valor de n tenemos que es 80. Para poder calcular de ella la mediana es necesario que calculemos la marca de clase
Y la marca de clase nosotros ya sabemos cómo obtenerlo. Justamente tenemos que estar sumando límite inferior más límite superior dividido 2 y vamos obteniendo la marca de clase. Sería entonces 18 más 24 y esto es igual y lo dividimos entre 2 y así vamos obteniendo la marca de clase para cada intervalo de clase. La frecuencia tenemos como datos, recientemente estamos visualizando y necesitamos también la frecuencia acumulada para poder completar los datos que nos piden la ecuación para poder hallar la mediana. Entonces para la frecuencia acumulada vamos a observar la columna de la frecuencia cómo se va dando. En el primer intervalo de clase podemos visualizar que es 15, entonces copiamos 15 en esta parte y siguiente intervalo de clase tenemos que ir sumando 15 más el siguiente frecuencia, ¿verdad? Sería 15 más 20. Entonces el valor de ese colocamos acá 35. Después podemos hacer también así 35 más 25, 60, 60 más 15, vamos obteniendo 75, 75 más 5, 80. Un detalle muy importante que tiene que tener en cuenta es que en esta parte debe coincidir justamente con n, ¿sí? Coincidir con n, ¿verdad? Y una vez calculado esto, nosotros vamos a hallar, para poder saber en qué intervalo de clase se encuentra nuestra mediana. En este caso tenemos que hacer la división del cociente de n sobre 2. 80 sería dividido entre 2 y nos da 40. Nos fijamos en la frecuencia acumulada cuál del intervalo de clase le contiene a ese 40 y vemos que acá es 35 en la frecuencia acumulada, entonces este no alcanza a 40, no le contiene a 40. Pasamos al siguiente, 60 sí ya le contiene a 40, entonces marcamos este intervalo de clase para trabajar ahí con nuestra mediana, ¿sí? Y vemos que buscamos la frecuencia acumulada que contenga este cociente y vemos que corresponde al tercer intervalo de clase, es decir, la mediana pertenece en este caso a este intervalo de clase entre 30 y 36, ¿sí? Entonces vamos a pasar al siguiente para ir calculando esto, ¿sí? Ahí ya aplicamos la fórmula considerando los datos del tercer intervalo de clase. Copiamos justamente esto, ya sabemos nosotros que en qué intervalo de clase cae, entonces nuestro límite inferior podemos nosotros, ya sabemos que en el tercer intervalo cae, entonces el límite inferior va a ser 30, n dividido 2, hace rato estamos calculando, n es 80 dividido 40, se vamos reemplazando por sus valores y la frecuencia acumulada anterior es 35. Podemos fijarnos otra vez en nuestra tabla acá, 35 es la frecuencia acumulada anterior de la frecuencia acumulada que contiene justamente a la mediana. Fíjense, de acá es 60 y el anterior es 35, entonces tenemos que colocar 35. Bien, y la frecuencia también podemos observar en la tabla, vamos a fijarnos otra vez en la tabla, la frecuencia sería 25, ¿sí? Acá está la frecuencia, entonces 25, ¿sí? Y después necesitamos también C, el ancho de clase, y esto nosotros podemos también mirar otra vez en la tabla de frecuencia y nos fijamos que entre 24 y 30 hay una diferencia de 6. Podemos hacer de esta manera o hacer el conteo de 30 hasta 35. Tenemos que hacer el conteo porque este se repite acá. Entonces podemos hacerlo 30, 31, 32, 33, 34 y 35 son 6, ¿verdad? Entonces haciendo el conteo, o más bien hacemos la diferencia entre el límite inferior anterior con el límite inferior que justamente contiene a la mediana.
y ahí encontramos que hay 6. Entonces reemplazamos todos los datos en esta ecuación y esto nosotros calculamos. Podemos cargar en una sola vez en la calculadora o más bien podemos hacerlo por parte, ¿verdad? Entonces vamos a colocar esta parte en nuestra calculadora. Si nos sale, ¿verdad? Entonces hacemos de esta manera. Podemos abrir dos paréntesis, colocamos 30, ¿sí? Y después le hacemos la suma, abrimos podemos estar cerrando acá, cerrando un paréntesis acá, a ver, más, abrimos un paréntesis, colocamos 40 menos 35, cerramos otro paréntesis y lo dividimos entre dividido 25 y este podemos multiplicar por 6. Volvemos a cerrar paréntesis y ahí obtenemos el valor que sale en esta parte, ¿sí? Entonces nos sale 2,2 y entonces esto se redondea a 31 y ahí obtenemos nuestra mediana. Entonces ustedes pueden hacerlo de esta manera, cargar todo de una vez en la calculadora y ya pueden tener el valor exacto, ¿sí? Incluso pueden repetir este video para poder observarlo bien, ¿sí? Y concluimos que la mediana es aproximadamente 31. Y eso es todo. Espero que les pueda servir este audiovisual para que puedas realizar tu trabajo y retornar a tu propenso momento. Está muy chico, hasta la próxima.